Se nos pide resolver la ecuación lineal dada en una variable. Para el primer paso, simplificaremos la ecuación. Simplificar una ecuación significa eliminar paréntesis, y combinar términos similares en ambos lados de la ecuación. Observe ahora que para esta ecuación hay paréntesis en ambos lados. Podemos borrar los paréntesis a la izquierda distribuyendo 0.35 o 35-100, y podemos borrar los paréntesis a la derecha distribuyendo 0.2 o 2-10. Distribuir a la izquierda 0.35 veces x es 0.35x. Menos 0,35 veces 0,6 es 0,21. Igual en el lado derecho distribuyendo 0.2, tenemos 0.2 veces x o 0.2x. Más 0.2 veces 1.2 que es 0.24. which is 0.24. Ahora que hemos simplificado la ecuación, observe cómo la ecuación contiene decimales. Si bien podríamos resolver la ecuación dejando los decimales en la ecuación, multipliquemos ambos lados de la ecuación por un valor que borrará los decimales de la ecuación. Recuerde, 0.35 es 35-100. Entonces, como fracciones, todos los decimales tienen un denominador de 100, excepto 0.2 tendría un denominador de 10. Entonces, al igual que cuando trabajamos con fracciones, podemos borrar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador que en este caso sería 100. También debemos recordar que al multiplicar un decimal por 10, el atajo es mover el decimal un lugar hacia la derecha. Entonces, para eliminar los decimales de esta ecuación, tendríamos que mover el decimal 2 lugares a la derecha, lo que equivale a multiplicar por 100. El siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por 100. 100 veces 0,35x es 35x. Menos 100 veces 0.21 es 21. Es igual en el lado derecho, debemos tener cuidado con este producto, 100 veces 0.2x es 20x. Pero mira más de cerca 0.2 por 100. Movemos el punto decimal 2 lugares a la derecha, así que una vez y luego 2 veces. Nos falta un dígito. Siempre rellenamos los dígitos faltantes con ceros, lo que nos da un producto de 20, por lo que al distribuir 100 aquí obtenemos 20x. Y luego tenemos más 100 veces 0.24, que es 24. Ahora, tenemos una ecuación equivalente que no contiene decimales. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación y el término constante en el otro. En esta ecuación, tenemos términos variables en ambos lados y constantes en ambos lados. Y, por lo tanto, sumaremos o restaremos para recopilar los términos variables de un lado y los términos constantes del otro. Tenemos 35x a la izquierda y 20x a la derecha. Recojamos los términos variables en el lado izquierdo para que el coeficiente siga siendo positivo. Entonces, moviéndonos hacia el lado derecho, necesitamos sumar o restar para deshacer 20x positivo. El siguiente paso es restar 20x a ambos lados de la ecuación. Simplificar 35x menos 20x es 15x. Tenemos 15x menos 21 iguales en el lado derecho, 20x menos 20x es 0, por eso restamos 20x en ambos lados. El lado derecho ahora es solo 24. Nuevamente, todavía necesitamos aislar el término variable 15x recolectando los términos constantes del otro lado. Para aislar 15x, necesitamos deshacer menos 21, agregando 21 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 21 más 21 negativo es 0, lo que nuevamente es la razón por la que agregamos 21 a ambos lados. Ahora tenemos 15x igual a 24 más 21 es 45. Observe ahora que tenemos una ecuación donde el término variable está aislado en un lado de la ecuación, y el término constante está aislado en el otro. El siguiente paso es multiplicar o dividir para resolver la ecuación para x o aislar x en un lado de la ecuación porque 15x significa 15 veces x. Para deshacer la multiplicación y resolver x, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 15. Simplificando, 15 dividido por 15 es 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual a 45 dividido por 15 es 3.
La solución a la ecuación es x igual a 3, lo que significa que si sustituimos 3 por x en la ecuación original, debe satisfacer la ecuación o hacer que la ecuación sea verdadera. Tomemos el tiempo y verifiquemos que nuestra solución sea correcta. Sustituyendo x por 3 en la ecuación original, tenemos 0.35 veces la cantidad 3 menos 0.6. Es igual a 0.2 veces la cantidad 3 más 1.2. Y ahora simplificamos ambos lados de la ecuación siguiendo el orden de las operaciones. Primero simplificamos dentro de los paréntesis. 3 menos 0.6 es 2.4. A la izquierda, tenemos 0,35 veces 2,4. A la derecha, tenemos 0.2 veces 3 más 1.2 es 4.2. Volviendo a la izquierda, multiplicamos 0.35 por 2.4 es 0.84. A la derecha, 0.2 veces 4.2 también es 0.84. Debido a que tenemos una declaración verdadera, esto verifica que la solución x igual a 3 es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.